Integrales de línea, parte 2. Vamos a ver ahora integrales de línea de campos vectoriales y vamos a ver cierta similitud con la que definimos anteriormente. Si alfa es un camino regular a trozos, ya estamos familiarizados con la notación, tal que alfa va aplicado del cerrado a B en R3, y si a F un campo vectorial, que va de un subconjunto propio o impropio de R3 en R3, un campo vectorial definido y acotado sobre la gráfica C generada por alfa, la integral de línea de F a lo largo de C se representa con este símbolo y se define como la integral de línea de C de F escalar diferencial alfa. Ojo, estamos con un producto escalar. Es la integral entre A y B de la composición de alfa con F, o alfa en alfa de t, perdón, F en alfa de t, escalar alfa prima de t, diferencial t. Desarrollo el diferencial. Eso es lo que ocurre aquí. Siempre que la integral del segundo miembro exista. Esto se produce porque el campo vectorial está definido y acotado sobre la gráfica C generada por alfa. ¿Qué interpretación física tiene una integral de línea? Representa el trabajo realizado por un campo de fuerza, representado por el campo vectorial F, sobre la partícula que recorre la curva C. Ese trabajo puede ser positivo, negativo o nulo, y en los dos primeros casos según que el trabajo realizado sea por o sobre el sistema, mientras que el trabajo nulo podría ser eventualmente el realizado por una curva cerrada, o sea, un ciclo. Las propiedades son idénticas a la de la integral definida, porque es un operador lineal, y tenemos que estas propiedades son la linealidad. Si tengo la integral a lo largo de C de una constante por la integral, por el campo F más lambda 2 por G, se distribuyen. Y la aditividad respecto al camino de integración es la análoga a la de integrales definidas. Si un camino C se puede subdividir en la unión de dos caminos, que son las gráficas de alfa de t al variar t en el cerrado AC y en el cerrado CB respectivamente, siendo C un valor que oscila entre A y B, la integral de línea a lo largo de C se puede subdividir en la integral de línea a lo largo de C1 más la integral de línea a lo largo de C2. Es muy común expresar las integrales de línea si el campo vectorial es de dos variables o de esta manera, y luego se desarrolla haciendo el producto escalar correspondiente, P de xy diferencial x más Q de xy diferencial y. Si es de tres variables, son tres componentes, P de xyz diferencial x más Q de xyz diferencial y más R de xyz diferencial z. Son notaciones. Lo que es usual es generar el producto escalar sobre la marcha, pero a veces suelen venir presentadas así. Vamos a aprender a hacer el cálculo ahora. Vamos a ver esos ejemplos. Primer ejemplo, F es este campo vectorial que viene dado por, si lo expreso en componentes escalares, x menos y, o x por y más x menos y por j. Objetivo. Vamos a aprovechar la interpretación física y en vez de pedir el cálculo de la integral de línea, decimos calcular el trabajo realizado por F a lo largo de la recta que va desde el punto 1, 2 a 2, 3, o sea, de QP a Q. Estos tres ejemplos son muy representativos y la práctica desde los ejercicios que van del 4 al 8, con estos ejemplos se pueden orientar perfectamente. ¿Qué es lo que más hay que conocer o mejor dicho, qué es lo que hay que saber para poder calcular bien una integral de línea? Parametrizar las cónicas, que son fórmulas fijas,
salvo la de la parábola, que la fija 1 según la variable al cuadrado, y para rectas utilizar la combinación convexa de dos puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tengo un segmento de recta que va de P a Q. Alfa de T viene dada por P más T por Q menos P, con T entre 0 y 1. Esa es una grandísima ventaja. Entonces, alfa de T va a ser 1, 2, más T por esta diferencia. 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1. Entonces, alfa de T viene dada por la primer componente 1 más T y la segunda 2 más I. El trabajo va a ser la integral a lo largo de C de f escalar diferencial de alfa, que es la composición de alfa con f, o sea, f en alfa de t, escalar alfa prima de t diferencial t. ¿Esto qué significa? Que al campo vectorial lo compongo en la parametrización. Sustituyo por x, donde está x, por 1 más t, y por y, 2 más t. Entonces, 1 más t aquí, y acá 1 más t menos 2 menos t. En realidad sería menos 2 más t. Suprimo paréntesis, libero el paréntesis y cambio el signo. Si opero acá, esto me queda, t se va con el opuesto de t, me queda menos 1. Escalar la derivada de la parametrización, que es 1, 1. Cuando hago este producto escalar, me queda 1 más t por 1 más menos 1 por 1. Fíjense que se convirtió en una integral definida común. Y ahí integro entre 0 y 1, porque t varía entre 0 y 1. Me quedó la integral entre 0 y 1 de t diferencial t. Saco la primitiva, mejor dicho, aplico la regla de Barrow o primer teorema fundamental del cálculo integral y nos da un medio. Fíjense qué simple hasta el momento. Ejemplo 2. Sea f, que viene dada por x primer componente, x por y la segunda. Calcular el trabajo realizado por f a lo largo de una circunferencia con centro en el origen y radio 2. Ya me la da. X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Recorrida en sentido horario. Vamos a ver la gráfica. X cuadrado más y cuadrado dijimos x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Ahí está. Recorrida en sentido, a ver cómo nos decía, horario. El reloj va así. Siempre se arranca de acá. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que el recorrido, decimos, t varía entre 0 y 2pi. Pero ¿qué ocurre? Ahora tenemos que ir en sentido horario. Entonces vamos de 2pi y lo vamos recorriendo ¿hasta dónde? Hasta 0. Parametrizamos esta circunferencia, x igual a 2 coseno de t, y igual a 2 seno de t. Escribimos alfa de t, primer componente 2 coseno de t, segunda 2 seno de t, con t entre 2pi y 0. El trabajo viene dado por la integral a lo largo de C de f escalar diferencial de alfa. Va a ser la integral entre a y b de f en alfa de t escalar alfa prima de t diferencial de t. O sea, esta variación sabemos que es entre 2pi y 0. El campo vectorial evaluado en la parametrización, donde está x, sustituyo por 2 coseno de t, y en x por y es 2 coseno de t por 2 seno de t. Este es x y este es y. Acá derivo alfa de t, la derivada de la primer componente es menos 2 seno de t, 2 coseno de t. Hago el producto escalar, este por este es menos 4 coseno por el seno, y acá me queda 2 coseno cuadrado de t por 2
por el seno, me quedó una integral definida, que acá está desarrollada. No hice el cálculo, se lo dejo para ustedes, me va a dar un número b real, que puede ser positivo, negativo o cero. Ya saben cuál es la interpretación física de esto. Lo importante es que lo que vimos a través de esto, independientemente del resultado, es cómo se calcula una integral de línea. Ejemplo 3. F viene dado por XY. Calcular el trabajo a lo largo de la parábola y igual a x cuadrado más 1 desde el punto P01 al punto Q12. X vale, yo directamente, acá tenemos esta parábola, la parametrización es, la variable al cuadrado es la que fijamos como t, e y vale t cuadrado más 1. Alfa de t es t, primer componente, t cuadrado más 1, este es x, este es y. Como fijamos a x como parámetro, x es t y varía entre 0 y 1. La integral de línea a lo largo de la curva C de f escalar diferencial alfa viene dada por la integral entre 0 y 1 de f en alfa de t escalar alfa prima de t diferencial t. Esta integral es entre 0 y 1. La primer componente, que es esta, donde está x sustituyo por t y donde está y por t cuadrado más 1. Acá derivo la curva. X' de t es 1 e y' de t es 2t. Hago el producto escalar correspondiente. Esta es una integral definida, me quedó t más 2t cubo más 2t diferencial t. Aplico el primer teorema fundamental del cálculo integral o regla de Barrow. No me detengo en esto porque ya para quien nos está escuchando esto es elemental y nos da en efecto 2. Con estos ejemplos, la realización de los ejercicios que antes nombré de la práctica se hacen muy elementales y están con respuesta. Este párrafo, invariancia de la integral de línea frente a un cambio de parámetro, se desarrolla en forma práctica con el ejercicio 10 de la práctica. Lo vamos a dejar para una tercera parte de esta secuencia de videos sobre integrales de línea. Vamos ahora a campos vectoriales conservativos. Porque definimos la integral de línea, hemos visto cómo se calculan, pero hay un caso muy particular, cuando el campo vectorial es conservativo. ¿Y qué significa esto? Si un campo vectorial f resulta que cumple con la condición de que es el gradiente de un cierto campo escalar phi, entonces ese phi se denomina potencial conservativo de f. El gradiente de phi es f, si y solo si, phi es el potencial conservativo de f. F va de S en R3 y phi va de S en reales, donde S es un subconjunto propio o impropio de R3. Entonces, ¿qué es un campo vectorial conservativo? Es aquel campo que es el resultado del gradiente de un cierto campo escalar phi. Sería como la primitiva. ¿Qué campos vectoriales son conservativos? ¿Y cómo se obtienen? Definición 6.2. Sean un conjunto S contenido o igual a R3 conexo. Vean esa definición a fin del capítulo 2. Les recuerdo que conexo es un conjunto donde puedo tomar dos puntos del mismo este es el conjunto y tomo dos puntos del mismo y lo que ocurre es que al punto lo puedo unir por cualquier curva. Bueno, esta curva, ahí está. Ahora sí, cualquier curva que una los dos puntos
y la curva queda dentro del conjunto, resulta que entonces el conjunto es conexo. ¿Se acuerdan que convexo era cuando se unían no por una curva cualquiera, sino por un segmento de recta? ¿Sí? Acá es una curva cualquiera. Entonces decíamos, S un conjunto conexo y F un campo vectorial continuo en S. Se dice que la integral de línea de un campo vectorial es independiente del camino que une A y B de S si su valor depende únicamente de estos puntos y no del camino que los une. Es decir, depende de lo que ocurre al principio del camino y al final, pero no del camino, o sea, la parametrización. Si esto ocurre, se dice que la integral de línea de F es independiente del camino en S. En otras palabras, el resultado de la integral solo depende respectivamente de los puntos inicial y final y no de la curva. Esto ocurre con los campos vectoriales conservativos, que ahora vemos en el párrafo 6.3 las propiedades de que gozan los campos vectoriales conservativos. ¿Qué propiedades tienen los campos vectoriales conservativos? Yo tengo un campo vectorial continuo en S abierto y conexo. Entonces son equivalentes tres proposiciones. Primera, y el gradiente de phi es igual a F. Equivale esto a decir que phi es el potencial conservativo de F. Es decir, el campo vectorial F es el resultado del gradiente de un cierto campo escalar phi, que es el potencial conservativo. Segundo, la integral de línea del campo vectorial es independiente del camino en S, el del dominio. Tercero, la integral de línea de F a lo largo de cualquier camino cerrado seccionalmente regular o regular a trozos es nula, es decir, que el trabajo a lo largo de un ciclo, una curva cerrada, si miramos esto ya no como un conjunto, sino como una curva cerrada, el trabajo de un campo vectorial, pero que sea conservativo, va a ser inexorablemente nulo. Estas tres proposiciones son equivalentes y cualquier campo vectorial que sea conservativo va a cumplirlas sí o sí. Esto los campos vectoriales conservativos lo han visto en física, por ejemplo, aquellos que preservan la suma de las energías cinética y potencial. Bueno. Yo acá algo, bueno, el comentario ya lo hice del ciclo, de las curvas que vimos en el capítulo 1, se consideran cerradas, emblemática, circunferencia, elipse, mientras que la parábola, hipérbola y recta no son curvas, no se consideran curvas cerradas. La hipérbola, la recta, la parábola no son curvas cerradas. Acabamos de conocer las propiedades de que gozan los campos vectoriales conservativos. Pero ¿qué campos vectoriales son conservativos? ¿Y qué condiciones tienen que cumplir para hacerlo? Vamos a quedarnos con los definidos en el plano, de este tipo. No vamos a ir más allá. Condición necesaria y suficiente para que un campo vectorial sea conservativo. Un campo vectorial de esta forma, que va de un subconjunto contenido o igual a R2 en R2, continuo en S, abierto y simplemente conexo. ¿Recuerdan que era simplemente conexo?
sin agujeros, sin ninguna discontinuidad. Pero, a ver, eso era la solución simple, para decirlo así. Sería simplemente conexo cuando yo dentro del conjunto inserto curvas cerradas y las curvas quedan íntegramente dentro del conjunto, porque no tiene agujeros. Si yo, por ejemplo, recuerdan, generaría este conjunto, donde el conjunto viene así. Es todo esto con este agujerito. ¿Qué ocurre? Si yo considero dentro una curva cerrada así, no queda íntegramente dentro del conjunto. ¿Por qué? Se pierde una parte, ya que tienen un agujero, tiene una discontinuidad. Entonces, un campo vectorial de este tipo, continuo en S, contenido igual a R2, abierto, S abierto y simplemente conexo, ¿es conservativo? Sí, solo sí, satisface esta que es la condición de simetría, que la derivada de P respecto de I es igual a la derivada de Q respecto de X. Eso se llama condición de simetría. Ahora, ¿cómo se obtiene este potencial? Vamos a ver. Primer ejemplo. Sea f de xy igual a 2x más 3y, primer componente, este es p, 3x menos y cuadrado, esta es la segunda componente que es q. A. Probar que f es conservativo y hallar el potencial. Vamos a ello primero. Bueno, el dominio, esto no tiene ninguna restricción, es todo R2, es simplemente conexo. La derivada de P respecto de I es 3 y la de Q respecto de X también es 3. Son iguales, por lo tanto esto equivale a decir que existe phi, campo escalar, tal que el gradiente de phi es igual a F. Bueno, a partir de esta igualdad, el gradiente de phi tiene una primer componente que es la derivada de phi respecto de X y una segunda componente la derivada de phi respecto de Y. Lo igualo. Dos vectores son iguales y sus componentes homólogas son iguales, respectivamente. Tomo la primera. Paso este diferencial. Integro ambos miembros. La integral de la diferencial de phi, una propiedad esencial de la integral indefinida, esto es 1, diferencial phi, es phi de xy. Mientras que acá distribuyo la diferencial, me queda 2 por la integral de x diferencial x, más 3y, esto es constante frente a la diferencial de x. Es como que integro parcialmente, como cuando derivo parcialmente. Entonces, bueno, entonces hicimos como una integración parcial. Sacamos la primitiva de x, esto es simple, y acá es 1 respecto de x. Nos quedó phi de xy igual a 2x cuadrado sobre 2 más 3yx más una cierta función g de y. Esa opera de constante, pero no es una constante común. ¿Por qué? Porque ahí la dejamos constante y tiene que aparecer como tal. Por lo tanto, ya conocemos, valga la redundancia, que usé el término varias veces, a phi de xy como x cuadrado más 3yx más g de y. Ahora hay que investigar quién es g de y. Tomamos la segunda ecuación y sustituimos a phi. Me queda la derivada de x cuadrado más 3x más g de y respecto de y, igual a esto. La derivada de esto respecto de y es constante. La de esta es 3x más g' de y. 3x se cancela con 3x.
¿Cómo obtenemos g de i? Muy sencillo. Si está derivado, integro ambos miembros, pero primero multiplico por la diferencial de i. Si es la integral de menos i cuadrado diferencial de i, es menos i cubo sobre 3. En consecuencia, el phi buscado, el potencial, es x cuadrado más 3ix menos i cubo sobre 3 más c. Entonces obtuvimos phi. Observen un detalle. Este es el campo vectorial. Si nos tomamos el trabajo de hacer el gradiente de phi, la derivada de phi respecto de x es 2x más 3i, primer componente del campo vectorial. Y la derivada de phi respecto de y es 0 más 3x menos 3i cuadrado sobre 3, que es la segunda componente. Esa sería una verificación de lo que pretendemos, que si lo hacemos correctamente, no la necesitamos. Vamos al ítem B. ¿Qué nos propone el ítem B? Calcular el trabajo realizado a lo largo de una recta D que une estos dos puntos. Antes de ver esto, quiero hacer un comentario. En algunos ítems de la práctica de este capítulo, suelen pedirnos esto. Nos dicen que obtengamos el potencial, pero dice el potencial escalar en el origen, por ejemplo, sabiendo que en este punto vale 1. ¿Qué haríamos en ese caso? Nos dice hallar el potencial escalar en el origen sabiendo que vale 1. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos phi en 0, 0. Y phi en 0, 0 nos está diciendo que vale 1. Reemplazamos x por 0 y por 0 phi en 0, 0 menos 0 al cubo sobre 3. De acá despejamos c y ¿qué nos queda? ¿Que cuánto vale? 1. Por lo tanto, el potencial buscado es phi de xi más 1. Volvemos al ejemplo del capítulo. En la parte B nos dice que calculemos el trabajo realizado a lo largo de una recta D que une los puntos 2, 7 y 1, 8. Una curva que no es cerrada. Nosotros sabemos por la parte A que el campo vectorial es conservativo y por las propiedades que vimos hace un momento, solamente depende del estado inicial y final. Entonces, ¿a qué va a ser igual ese trabajo? A lo largo de va a ser la integral de línea a lo largo de la recta D de f escalar diferencial alfa. Pero por lo que aprendimos, 632i va a ser phi, o sea, el potencial conservativo en el estado final menos phi en el estado inicial. No hay que hacer el cálculo. Evaluamos al campo escalar en 1,8 y evaluamos al campo escalar en 2,7. Lo restamos y este es el valor del trabajo. Finalmente en C nos pide que calculemos el trabajo a lo largo de una curva cerrada, porque es una circunferencia, con centro en el origen y radio 3. Tampoco tenemos que hacer el cálculo. Sabemos por 6,3, 3i, que ese trabajo ¿cuánto vale? 0. Lo planteamos simbólicamente, pero es 0. Ejemplo 2. Tenemos que f, primer componente 2x más y, segunda x más e a la i. Nuevamente nos pide que probamos
Probemos que es conservativo y hallemos el potencial. Dominio todo R2, que es simplemente conexo, derivada de P respecto de I es 1, que coincide con la de Q respecto de X. Quiere decir que va a existir phi, tal que el gradiente de phi es igual a F. A partir de esta igualación, igual que en el ejemplo 1, tenemos que la derivada de phi respecto de X coincide con P y la de phi respecto de I con Q. Ese es el planteo. Tomo esta primera ecuación, paso la diferencial X, integro ambos miembros. Esta es phi de xy, 2 por la integral de x diferencial x, más y por la integral de 1 diferencial x. Esta primitiva no ofrece problemas. Acá esto es constante e integro parcialmente. Me queda 2x cuadrado sobre 2 más y x más g de y. O sea que ya conocemos a phi parcialmente. Vamos a esta ecuación, sustituimos y la igualamos a x más c a la y. La derivada de esto respecto de y es 0. De esto respecto de y es x más g' de y. Se cancela. Para obtener g de y, ¿qué hago? Acá yo directamente la obtuve, pero lo formal sería multiplicar por la diferencial y luego integrar, como hice en el caso anterior. Acá obtuvimos el potencial. ¿Cuál es? X cuadrado más ix más e a la y más c. Me pide el trabajo en la parte B realizado a lo largo de una recta desde 2,1 a 1,1. Tengo que hacer phi en el estado inicial menos phi, en el estado final menos phi en el inicial. Lo calculo. Es directo por la propiedad. Y a lo largo de una curva cerrada me lo piden B, que en este caso es una elipse, y me da 0. Y el último ejemplo está sacado del ejercicio número 10, 2i, que sería la práctica en realidad 8, porque sería la correspondiente a este capítulo, que para nosotros es el 8. Este es el campo vectorial. Me pide exactamente algo similar a los otros dos ejemplos. Primero, que pruebe que es conservativo y haya el potencial. Luego, que calcule el trabajo a lo largo de una parábola que une estos dos puntos. Y luego a lo largo de esta circunferencia. Concentro en 0,1 y radio raíz cuadrada de 19. Chequeo. P respecto de y. Menos e a la y por el seno de x. Más 0. Y la de q respecto de x es menos e a la y por el seno de x menos 0. Son iguales. El dominio de esto no tiene ninguna restricción en R2, que es simplemente conexo. Va a existir phi, tal que el gradiente de phi es igual a f. Planteo la igualdad y tomo la primera. Paso la diferencial e integro ambos miembros. Distribuyo, este menos e a la y es constante frente a este diferencial. Y acá tenemos 3. La primitiva del seno de x es el coseno. Que acá observo nos había quedado e a la y. La primitiva del seno es el menos coseno, que con este menos se me hace positivo. X cuadrado, x cubo sobre 3, que se va con el 3, más la constante dependiente de y. Ahora conozco esto parcialmente, lo sustituyo en la segunda ecuación. La derivada de phi respecto de y igual a esto. La derivada de phi respecto de y, esto respecto de y es e a la y por el coseno de x más 0 más g' de y. Esto se va con el primero, me queda que g' de y es igual a menos 2i. Si integro ambos miembros, me queda que g de y es menos i cuadrado. Ahí obtuve el potencial. Para calcular el trabajo
a lo largo de una recta que va de 0, 0 a 1, 1, directamente aplico lo que vimos en el párrafo 6.3. La integral de línea de un campo vectorial conservativo es independiente del camino. Hago phi en el estado final menos phi en el estado inicial. Nos da este valor. En C nos pide el trabajo a lo largo de esta circunferencia, que es una curva cerrada. Por lo que aprendemos en 6.3, 3i, el trabajo es 0. Con esto finalizamos la segunda parte del capítulo de integrales de línea. Gracias por su atención.